hermanos, buenas noches. Espero que se encuentren bien en casa. El día de hoy les quiero compartir sobre el Evangelio del Reino, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Oramos para que tu gracia sobreabunde en cada hogar, que tu Espíritu Santo fluya en cada uno de los corazones, abras nuestro entendimiento y siempre nos gocemos en escuchar tu palabra, que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar. Fíjense que es un tema que yo creo que ya lo han escuchado, pero no está de más otra vez recordarlo. Es un tema muy, muy sencillo. Vamos a iniciar inmediatamente. Dios promete en el monte Sinaí un pueblo de reyes y sacerdotes. Hay que recordar que cuando Moisés sube al monte Sinaí a que Dios le dé las tablas, Dios le dice que quiere un pueblo de reyes y sacerdotes. Dice así: y vosotros me seréis, Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ciertamente Moisés sube al monte Sinaí. Realmente el pueblo de Israel era muy sinvergüenza, y cuando Moisés se va a recibir las tablas, pues el pueblo ya cansado empieza a adorar, empiezan a realizar un ídolo, un becerro de oro, y lo comienzan a adorar. Entonces Dios se enoja, pero Dios ya le dio estas palabras a Moisés y le dice: ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes sean un pueblo apartado. Léanlo, es importante. Donde también lo vamos a encontrar esa promesa en Apocalipsis 1:6. Dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de Jesucristo. Lo que quiero hacer énfasis es que en el Antiguo Testamento Dios ya lo había dado. Hay que recordar que el Antiguo Testamento no se invalida, porque a veces creemos que el Antiguo Testamento ya pasó de moda y que nos tenemos que centrar en el Nuevo Testamento, pero realmente el Antiguo Testamento son sombras de lo que había de venir, de lo que había de ser, lo que se tenía que consumar en Jesucristo. Y lo encontramos en Apocalipsis 1:6. En Jeremías 31:31 dice así: he aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando de un pacto. ¿Qué pacto? Eso lo vamos a encontrar en Jeremías 31:33. Dice así: la misma palabra se contesta. No es necesario poner de nuestra cosecha, porque la misma palabra se contesta. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. ¿Qué vamos a encontrar? Esto estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Y qué vamos a encontrar en el Nuevo Testamento? Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estamos hablando de la consumación de lo que hablaba Jeremías, lo que estaba profetizando Jeremías. Dice: este es el pacto. Estamos hablando, recuerden, de un pueblo de reyes y sacerdotes. Lo confirmamos en Apocalipsis. Estamos hablando de un pacto en Jeremías 31:33 y lo confirmamos con Mateo 26:28. ¿Qué dice Lucas 22:20? Necesito que ustedes lo lean en casa. Dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estamos aquí confirmando lo que dice Mateo. Efectivamente está hablando de Jesucristo. Y hay que recordar que el Cordero inmolado era Jesucristo, que esa sangre derramada nosotros la íbamos a tomar y prácticamente iba a haber remisión de pecados, perdón de pecados. Hay que recordar que en el principio se perdió toda accesibilidad hacia el Padre, hacia el glorioso Rey, al Rey de Reyes. Pero ¿qué vino a hacer Jesucristo? A restaurar ese pacto.
a que efectivamente lo que se había escrito en el Antiguo Testamento se cumpliera, porque todas las promesas en Jesucristo se cumplieron una a una. Entonces hay que recordar que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir y no ha pasado de moda, porque esa es nuestra base, el Antiguo Testamento. Dice así, Dios nos ha hecho promesas. Si eres parte del nuevo pacto, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios te promete que si eres parte del nuevo pacto, de ese pacto de sangre, entonces tienes vida eterna. Y no solo eso, dice, yo le resucitaré en el día postrero. Dios te resucitará. Si en tu vida estás bajo el nuevo pacto y la ley está escrita en tu corazón, entonces no te costará obedecerlas. A veces tergiversamos la palabra y queremos solo sacar lo que nos conviene o lo que creemos que en ese momento necesitamos. Tenemos que aprender a leer toda la palabra de Dios, porque todo es alimento. Y para entender el Nuevo Testamento, tienes que aprender el Antiguo Testamento, porque son las bases. ¿Estamos de acuerdo? En Deuteronomio nos enseña cómo Dios no permite que el pueblo deje con vida a los moradores. Deuteronomio 20, no lo vamos a leer, les voy a explicar un poquito. Resulta que Dios les dice que cuando entren a tomar las tierras que por batalla han ganado, entonces Dios les dice, ¿saben qué? No dejen absolutamente a nadie con vida, maten a los niños, maten a todos, así literalmente. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Resulta que Dios les dijo en Deuteronomio 20, y espero yo que lo lean, dice la palabra de Dios que Dios lo hizo porque no quería que se contaminaran con sus malos hábitos, porque estos pueblos eran pueblos paganos y ellos tenían cultos a diferentes dioses, hacían lo que querían y no se sometían a la voluntad, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, no los obedecían. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando entres, tomes las cosas, puedes tomar todo, toma las joyas, etcétera, etcétera, los becerros, etcétera, etcétera, todo, excepto a ellos no los dejes con vida, mata a todos. Y ahora efectivamente nosotros tenemos que siempre tener cuidado, porque ciertamente hay que recordar nuevamente que el Antiguo Testamento son sombras, y si Dios te dice que lo tomas en cuenta, esta palabra te dice, ten cuidado. No te va a decir que mates, ciertamente, pero sí que no te acerques a aquellas personas que no están enseñando en base a la palabra de Dios, porque todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, entonces es anatema, es maldición. ¿Estamos de acuerdo? Él no quería que su pueblo se contaminara con sus enseñanzas torcidas, y nosotros debemos conocer las enseñanzas del reino para que no nos contaminemos con esas enseñanzas que son fuera de contexto. Y bueno, para todo esto, ¿qué es el reino? ¿Qué es el evangelio del reino? La respuesta la vamos a encontrar inmediatamente en Juan 7:16, que dice así: Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pero si no queda más claro, Juan 12:49 dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mateo 28:19-20 nos dice, por tanto, le está hablando a sus discípulos Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que el evangelio del reino es Jesús. Él vino a enseñar, Él dijo en su palabra que
Él no venía a abolir la ley, sino venía a darle cumplimiento. Y entonces nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Todo lo que Él ha hecho e hizo, entonces eso es lo que tenemos que hacer, ser imitadores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se llevó toda la ley. Él tomó toda la ley. Y hay que recordar que dice la palabra de Dios que yo escribiré mi ley en su interior, en nuestro interior. Entonces tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra carne, en nuestra sangre. Nosotros tenemos que actuar así como Jesucristo actuó, porque nosotros somos parte de ese pueblo. Y bueno, dice Lucas, ¿qué dice Lucas 4:43? Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Concluimos con esta cita que efectivamente Jesús fue enviado por el Padre a enseñarles el evangelio del reino. Y bueno, más adelante en Mateo 22:40 leemos esto, dice así: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si leen uno antes, está hablando de dos mandamientos muy importantes. El primero es que amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo, dice, es muy similar al primero, pero dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y más adelante en Gálatas 5:14 ya concluimos, dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el evangelio del reino no tenemos que andar buscando en ningún otro lado, en libros, en donde tú quieras buscar. A veces estamos tan necesitados de que alguien nos dé una palabra de aliento, pero ¿sabes qué? Donde puedes encontrar esa sabiduría, esa palabra de aliento en este momento tan difícil que quizás estás pasando, no sé, alguna enfermedad, necesidad. ¿Sabes dónde la vas a encontrar? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente esta palabra está llena de amor, está llena de promesas, pero no se te olvide que también tienes que obedecer, ser siempre muy obediente a la voluntad del Altísimo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que es la misma ayer, hoy y siempre, y que tus palabras jamás pasarán, mi Señor, nunca pasarán de moda, porque sabemos que tienen la misma eficacia que hace años, que ahorita, que en la actualidad, que en el futuro, mi Señor, porque todo lo has establecido desde el principio y el fin, mi Señor. Todo lo tienes totalmente perfecto y no hay nada que se salga de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llenas de tu paz, de tu gracia, de tu amor y de tu sabiduría, mi Dios glorioso. Llena los hogares de tu palabra, llénalos de maná sobrenatural, Padre, y que nunca haga falta nada en los hogares de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.